¿Cómo están todos? Quien les habla es Lourdes Retinimachini. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes, el cual es la epistemología del sur, desde una perspectiva decolonial, de uno de los autores más famosos, quien es Boaventura de Sousa Santos. Cuando sabemos muy bien que Boaventura de Sousa Santos es un sociólogo portugués y es más reconocido por las propuestas de la epistemología del sur. En ese sentido, vamos a ir determinando que la epistemología del sur se encarga de dar el valor de verdad a un conocimiento. Es por eso que dice que las epistemologías del sur nacen como una respuesta crítica a la hegemonía del pensamiento eurocéntrico. Cuando hablamos de un pensamiento eurocéntrico, eh, hablamos de buscar, de conocer, valorar y legitimar los saberes producidos desde los pueblos del sur. Y al mismo tiempo también buscar, visibilizar y valorar los saberes producidos en contextos que históricamente han sido silenciados, han sido marginados, han sido abandonados, así como dentro de nuestro mundo hablamos de América Latina, hablamos de África y hablamos de Asia. Es decir, que la epistemología muestra qué es válido o qué no es válido en el conocimiento científico de nuestro mundo o nuestro modelo educativo. Es decir, que cuando hablamos de un conocimiento epistemológico, está dado por un criterio de verdad. Por tanto, la intención de la epistemología como rama de la filosofía es de conocer las cosas. Y para esto es muy importante conocer dos características primordiales y principales, como por ejemplo, cuando el objeto da información que determina el pensamiento del sujeto. En ese sentido, hablamos de lo que es el empirismo. El empirismo es el conocimiento que se origina a partir de las experiencias sensoriales, es decir, todo lo que sabemos proviene de lo que percibimos, como por ejemplo la luz del día, lo percibimos en campo, ¿no es cierto? De la misma forma, también cuando hablamos del racionalismo, el cual establece que esto viene desde la razón, que es la principal fuente del conocimiento, y esto viene por encima de la experiencia sensorial. Y cuando hablamos de epistemología del sur, no solamente hablamos de aquellos países que se encuentran en América del Sur, sino hablamos de todos los países del mundo entero, de aquellos países que sabemos muy bien que en cada uno de esos países existe un norte y al mismo tiempo existe un sur. Entonces, hablamos y nos referimos a aquellos países que han sido marginados del sur. Y es por eso que Boaventura de Sousa lo determina como la epistemología del sur, porque queremos ir rescatando todos aquellos saberes y conocimientos del sur. Y para ello tenemos nuestro principal propósito, el cual es explorar y reflexionar sobre las epistemologías del sur, desde una mirada decolonial, comprendiendo su papel en la transformación del pensamiento y las razones sociales. Y entre nuestros objetivos principales está el de conocer las raíces históricas y críticas del mundo, comprender la relevancia de la lucha por la justicia cognitiva,
vincular estas epistemologías con las diferentes luchas sociales. Para esto es muy importante conocer qué es la epistemología. Por tanto, la epistemología se encarga de dar un valor de verdad a un conocimiento. Las epistemologías del sur sostienen que no hay un solo modo válido de conocer el mundo. Y de la misma manera, también existen dos tipos de conocimiento: el conocimiento del sur y el conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento del sur, hablamos de aquellas epistemologías que prácticamente lo denominan como epistemicidas. ¿Por qué? Porque dentro del conocimiento del sur vemos el colonialismo de las ideas. El cómo nos han ido colonizando las ideas, el cómo se ha ido colonizando el pensamiento y el cómo se nos ha ido imponiendo las prácticas culturales a nuestro estado plurinacional de gobierno. Cuando sabemos muy bien que nuestros antepasados practicaban diferente saberes, practicaban o tenían diferentes costumbres. Nuestros antepasados tenían una lengua muy rica, un lenguaje muy rico, tenían una cultura muy rica, pero sin embargo con el colonialismo nos han ido colonizando el pensamiento, nos han ido quitando e imponiendo nuevas lenguas. ¿Cuál era nuestra lengua? Nuestra lengua era el aymara. Sigue siendo el aymara, pero sin embargo nos han impuesto el castellano. Los españoles nos han impuesto hablar la lengua española. También hablamos acerca del conocimiento. Sabemos muy bien que conocimiento son todos aquellos saberes comunicables, todos aquellos saberes ancestrales. Y todos estos van relacionados de los pueblos originarios con la mujer. De la misma manera, también es muy importante hablar sobre la colonialidad del saber, cuando sabemos muy bien que la colonización no solo nos impuso sistemas políticos, económicos o también formas de pensar y hacer, sino que también han invisibilizado esos saberes indígenas, esos saberes afrodescendientes y populares. La llegada de los españoles nos ha ido imponiendo diferentes tipos de sistemas en el aspecto político, en el aspecto económico, en la forma de pensar, en la forma de conocer, porque nuestros antepasados tenían una forma económica muy diferente. Ellos no trabajaban, ellos practicaban más el trueque. Ellos tenían una forma de pensar muy diferente, más comunitario, pero sin embargo, con la colonización nos han ido imponiendo un tipo de colonialismo, una forma de pensar y una forma de ver el mundo. Y así también, a partir de ello, han ido silenciando nuestros saberes. Pero, sin embargo, para esto debemos de ir todos nosotros rescatando esos saberes. A partir de ir revalorizando y fortaleciendo
todos aquellos conocimientos de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, y que todos estos saberes deben de ir practicándose, revalorizándose dentro de las diferentes comunidades educativas. Y todos nosotros, como maestros, como docentes, debemos de ir revalorizando aquellos saberes, aquellos conocimientos que nuestros antepasados iban practicando y que hacía que nuestra lengua, nuestra cultura sea rica. Por tanto, en este sentido, los saberes se vuelven importantes con los diferentes conocimientos científicos, como ser el pensamiento crítico, el pensamiento científico. Son saberes que son muy importantes para ir fortaleciendo y revalorizando los saberes y conocimientos. Y para ello debemos de ir viendo la realidad de otra manera, leer la realidad de otra manera, analizar la realidad de otra manera y a partir de ello transformar el mundo. ¿Para qué? Para ir fortaleciendo lo que es la ecología del saber. ¿Y qué es la ecología del saber? La ecología del saber nos plantea un diálogo entre distintos tipos de conocimiento. Y lo más importante dentro de nuestra actualidad y para todos nosotros como educadores es volver a repensar la educación. Todos nosotros como educadores debemos de ir pensando en cómo ir cambiando el pensamiento colonialista que tienen nuestros estudiantes. Pero para esto, primero debemos de ir cambiando el pensamiento colonialista que nosotros tenemos. Nosotros aún seguimos con ese pensamiento colonialista. Y al mismo tiempo también debemos de construir políticas públicas más inclusivas, evitando la discriminación, no solo racial, sino también la discriminación. Aún se siguen observando hoy en día que existe en nuestra actualidad la discriminación, no solamente de forma racial, económica, política, sino de todas las. De la misma manera, también debemos de ir revalorizando los saberes y conocimientos ancestrales, tomando en cuenta que a partir de ellos sabemos muy bien que la tecnología día a día va avanzando, pero sin embargo, utilizar esas tecnologías para revalorizar los saberes, para revalorizar esos conocimientos ancestrales que nuestros antepasados lo practicaban y de la misma manera promover el diálogo y la colaboración entre diferentes culturas dentro de nuestra región y con otras regiones del mundo. Queremos concluir con estas frases que son resaltantes para todos nosotros. Entre ellas resaltamos que no hay justicia social sin justicia cognitiva. Y esto nos lo dice el autor Boaventura de Sousa. Y de la misma manera, las epistemologías del sur nos invitan a escuchar otras cosas, a aprender desde la diferencia y a co-crear un mundo donde quepan muchos mundos. Es muy importante conocer esos saberes y conocimientos, no solamente de nuestro Estado plurinacional, sino más al contrario, también conocer esos saberes de los mundos que nos rodean, de todo el mundo, esos saberes que nos rodean de todos los países,
porque en cada uno de los países de nuestro mundo existe un sur, existe un norte. Y sin embargo, Boaventura de Sousa Santos quiere co-crear un mundo donde quepan muchos mundos. Y finalizamos con este lema que dice: el desafío y nuestro principal desafío de cada uno de nosotros es descolonizar no solamente el saber, sino también el corazón y la mirada. Volvemos a recalcar. Es muy importante descolonizarnos primero nosotros para que así también podamos fortalecer la descolonización dentro de las diferentes unidades educativas, dentro de los diferentes contextos educativos de nuestro Estado plurinacional de la Unión. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Gracias.